Señores y señoras ministros y ministras de la Corte de Apelaciones de Concepción, invitados e invitadas especiales, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Damos inicio a la presentación del libro Violencia de Género, actividad organizada por el Comité de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte de Apelaciones de Concepción, en conjunto con la Asociación de Magistradas de Chile, MACHI, y la Asociación Regional de Magistradas y Magistrados Concepción, Biobío y Arauco. Como lo menciona la Secretaría Técnica de Género de la Corte Suprema, el fundamento de la incorporación de la perspectiva de género en la administración de justicia lo constituyen los principios de igualdad y no discriminación y el derecho de acceso a la justicia de todas las personas, cualquiera sea su condición, recogidos por la normativa nacional y desarrollados en los estándares internacionales de derechos humanos que rige al Estado de Chile. En términos simples, la perspectiva de género es una herramienta metodológica de análisis que permite a jueces y juezas conocer y juzgar los casos a que se enfrentan, visibilizando las barreras que pueden dificultar el goce o ejercicio igualitario de determinados derechos a un grupo determinado y ser capaces, en consecuencia, de interpretar y aplicar el derecho de una manera que no perpetúe esas discriminaciones. Por ello, resulta relevante generar y difundir literatura vinculada a la temática, como lo es este libro, publicado por la editorial Librotecnia, que contiene más de 300 páginas, las que abordan en 6 capítulos la temática desde la mirada de 5 autoras y un autor, 4 de ellas pertenecientes al mundo judicial y las otras 2 a la academia. Estas autoras son la ministra Carola Rivas Vargas, presidenta de la Corte de Apelaciones de Concepción, la ministra Marcela Araya Novoa, de la Corte de Apelaciones de Copiapó, el ministro Rodrigo Serra San Martín, de la Corte de Apelaciones de Concepción, la jueza María Geraldina Aguirre Belmar, del Juzgado de Garantía de Coelemu, y las académicas Jimena Goche Marchetti y Janaína Matida. La presentación del libro estará a cargo de la ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz Sánchez, encargada de asuntos de género del máximo tribunal, quien nos acompaña a través de la plataforma Zoom. Doña Andrea Muñoz Sánchez es actualmente ministra de la Corte Suprema y se desempeña en la 4ª sala, donde se conocen, entre otros, los temas de familia y laboral. Se le designó en el año 2014 como encargada de los asuntos de género, desde donde ha liderado los avances que ha implementado el Poder Judicial de Chile para incorporar esta perspectiva en la administración de justicia. En noviembre de 2021 fue electa presidenta de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana. La ministra es abogada de la Universidad de Chile, aprobó el ciclo habilitante del programa de doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y realizó el diplomado en argumentación jurídica en la Universidad Diego Portales. En el ámbito académico, se desempeñó como profesora titular de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y además fue secretaria académica, decana subrogante y miembro del Consejo de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Con ustedes, dejo a la ministra Muñoz. Muy buenas tardes, no sé si se me escucha. ¿Sí? ¿Aló? Estoy conectada, ¿cierto? Bueno, agradezco Se entonces escucha muy un poco bajo, sinceramente. ministra. ¿No? Disculpen, necesito saber si estoy siendo escuchada. ¿Sí? Sí, ministra, se escucha un poco bajo, pero se escucha. Ya. Bueno, me acercaré más entonces. Eh, uf, estoy con un problema de Zoom. Sí.
Ministra, ministra Muñoz, por favor, Dígame. inicie, quizás al hablar ya el micrófono se va a acoplar bien a su volumen. Bueno, estaba tratando, pensaba que a lo mejor me podía salir y volver a entrar, ¿no será posible así? No, si igual escuchamos. ¿Sí? Sí. Bueno, bien. Bien, entonces doy inicio. Agradezco muy sinceramente la invitación que me han extendido a presentar esta obra colectiva sobre violencia de género. Para mí, verdad, es un honor y un privilegio porque creo que se trata de una iniciativa muy potente que reúne trabajos valiosos y que ponen sobre la mesa un tema de relevancia social, política y jurídica, porque dice relación con compromisos internacionales asumidos por nuestro país en el campo de los derechos humanos y a la vez constituye un desafío para la judicatura, que debe asumir un rol esencial en asegurar el acceso a la justicia de todas las personas que han sido víctimas de actos de violencia de género para hacer efectivo el derecho de igualdad y no discriminación, eh, más allá de los casos individualmente considerados, a través de un impacto en la cultura y en la sociedad, en la medida que de esa manera se deslegitiman, ¿verdad?, conductas y creencias sobre la base de las cuales se han ido construyendo por años relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres que sostienen estas discriminaciones y dan pie a la violencia contra la mujer. La sociedad civil y en especial los movimientos de mujeres, que como hemos recordado en estos días, son quienes a través de la historia han empujado el reconocimiento de los derechos, han ido avanzando en el último tiempo en una serie de demandas y promovido cambios legislativos que se han traducido en leyes recientes, como por ejemplo la legislación que introduce la figura del suicidio femicida y otras modificaciones que buscan asegurar el acceso a la justicia y han levantado temas como aquellos que invitan a reflexionar sobre temas asociados al consentimiento en los delitos de violencia sexual y en qué medida las respuestas del derecho penal son las adecuadas. Nada de eso, obviamente, es indiferente a la judicatura, que es la que tendrá que interpretar y aplicar el derecho, de manera que las iniciativas como la que hoy día comentamos significan efectivamente un espacio de reflexión y conocimiento muy importante sobre temas fundamentales que van a poder contribuir a que magistrados y magistradas utilicen las herramientas adecuadas para resolver casos con enfoque de género que visibilice y levante las barreras en el acceso a la justicia a las mujeres. Como decía nuestra maestra de ceremonia, el libro que comentamos está compuesto por 6 ensayos o ponencias sobre temáticas vinculadas a la violencia de género y está estructurado de tal modo que permite ir de lo general a lo particular, porque en los primeros 3 capítulos, diría yo, comienza, ¿verdad?, desarrollando el significado de una justicia con perspectiva de género, la importancia de los estereotipos y una comprensión más acabada sobre el derecho de acceso a la justicia, entendido como un derecho fundamental, para luego detenerse en una revisión bastante exhaustiva de los delitos constitutivos de violencia de género, el derecho penal chileno y algunas cuestiones probatorias que surgen durante el proceso a propósito del conocimiento de los casos de violencia de género. Ahora, no obstante, este diseño y esta arquitectura, diría yo, del libro, lo que destaca en definitiva es que estos temas esenciales, yo los llamé generales, pero esenciales que están a la base de todos los otros, de los temas que aquí se trabajan, son los que cruzan y nutren todos los desarrollos posteriores, es decir, los conceptos de perspectiva de género, estereotipos y acceso a la justicia, yo diría que constituyen el hilo conductor del trabajo, evidenciando que para comprender el fenómeno de la violencia de género y el tratamiento que requiere ser dado a los casos sometidos al conocimiento de la judicatura, debe trabajarse con un nuevo paradigma, consistente en una metodología de análisis que, como aquí ya se ha dicho, permite visibilizar los prejuicios, los estereotipos y sesgos asociados al género que constituyen las barreras que dificultan el acceso a la justicia y que deben ser levantados o eliminados para no perpetuar las desigualdades y las discriminaciones existentes. El capítulo que desarrolla la profesora Gotché es tremendamente iluminador respecto a lo que venimos diciendo, ya que identifica esas barreras, advirtiendo que pueden ser de diferente naturaleza, físicas, sociales, políticas, normativas, culturales, y dentro de las culturales inserta, ¿verdad?, los estereotipos, que, como dice bien ella, si bien pueden ayudarnos a entender y a simplificar innumerables variables y roles dentro de la sociedad en que vivimos, tienen el riesgo de que distorsionan las percepciones
y pueden dar lugar a decisiones basadas en mitos en lugar de los hechos, produciendo consecuencias negativas en el acceso a la justicia. La profesora Agustín aborda asimismo con mucha claridad la pretendida neutralidad del derecho, que al estar basado, ¿verdad?, en paradigmas o modelos únicos que son considerados los naturales y los correctos, ha validado exclusiones de personas que salen de ese marco y, en definitiva, digamos, no aportan a un derecho verdaderamente inclusivo de todas las visiones y de todas las perspectivas. La profesora se refiere luego a la perspectiva de género, ¿verdad?, como esta categoría de análisis que permite advertir las desventajas en que se encuentran las mujeres, y se detiene una cuestión central para mi gusto y en la cual yo normalmente me he esforzado en desvirtuar, y cuál es la errada creencia de que la perspectiva de género afecta a la imparcialidad judicial. Este capítulo es muy importante en ese sentido y creo que aporta además reflexiones que yo estimo muy necesarias que la judicatura maneje, en el sentido de que se detiene sobre los fundamentos normativos de la perspectiva de género. O sea, esta no es una intuición o algo que nos pareció. Hay una obligación y un fundamento normativo que ella lo asienta, ¿verdad?, en disposiciones esenciales dentro de la Constitución Política, 19 número 3, luego Pacto de San José de Costa Rica, CEDAW, pasa por las reglas de Brasilia y enlaza, me gusta mucho esa parte, enlaza con la institucionalidad que también se ha dado al Poder Judicial a través de su política de igualdad de género y no discriminación. De manera que ahí hay dos cuestiones que, fuera de estos elementos básicos que ella desarrolla y que conceptualiza, es importante cuando se detiene sobre esta errada concepción sobre la neutralidad y la posibilidad de que la perspectiva de género afecte la imparcialidad, y luego los fundamentos normativos de la perspectiva de género. Con ese marco conceptual, la profesora Matiga reflexiona sobre la perspectiva de género en el razonamiento judicial, abogando por la importancia de incorporar este enfoque en la argumentación de los hechos, y hace hincapié en que el ingreso de los estereotipos y los prejuicios en las diferentes etapas del proceso pueden comprometer la calidad del razonamiento a la hora de la valoración de la prueba para determinar la verdad de los hechos. Ella describe que tras aparentes máximas de la experiencia se evidencian prejuicios o ideas preconcebidas acerca de lo que debió ser el comportamiento de la víctima, sobre todo en delitos sexuales, en los procesos por delitos sexuales. Es lo que el ministro Rodrigo Cerda más adelante en su ensayo llama las máximas de experiencia espurias. Y desarrolla en ese sentido también una distinción muy interesante que ha hecho el profesor Federico Arenas entre los estereotipos descriptivos y normativos. A su juicio, la estrategia para remediar el problema que Arenas plantea en cuanto a la utilización de estereotipos sin ninguna corroboración es visibilizarlo, explicitar su base empírica y examinar cómo esa generalización funcionará para los grupos vulnerables. Y concluye de una manera muy interesante en el sentido que si el resultado puede ser más opresor o desigual, no se justifica la operacionalización de esos estereotipos en el derecho, porque la regla es que los estereotipos deben auxiliar en la optimización de resultados socialmente deseables, pero nunca facilitar injusticia. Y es interesante entonces porque ella termina diciendo que de otro modo se podría, comillas, autorizar de modo no declarado una generalización que no va más allá del sentido común patriarcal, que sirve exclusivamente para quitarle la autonomía a las mujeres. Y luego, bajo el sugerente título de El género invisible al derecho, la jueza Geraldine Aguirre, con la pluma y la claridad que la caracteriza, sostiene que a pesar de los esfuerzos de los movimientos feministas desde mediados del siglo XX para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, que ciertamente han dado como resultado el reconocimiento de algunos derechos, como el derecho al voto, a la educación, el acceso al trabajo remunerado, entre otros, pero no ha logrado la reelaboración del sujeto jurídico distinto al varón, que permite incorporar al ordenamiento jurídico el elemento de subordinación existente en el ordenamiento social, político y familiar. De suerte que por eso es que ella concluye que el derecho es ciego a la diferencia, porque regula a través de la igualdad formal las relaciones existentes entre sujetos que se enfrentan en condiciones desiguales, ¿verdad? Entonces, desarrolla después en forma muy interesante el principio de igualdad a la luz de los postulados de autores y autoras de la talla de Altafacio y Ferraioli. El artículo entonces va asentando, por otra parte, conceptos básicos de género, orden de género, estereotipo, advirtiendo cómo estos pueden aparecer en la legislación, y hace ejemplos concretos, por ejemplo, en materia laboral.
también se refiere a la interseccionalidad. Hay un apartado interesante sobre el tratamiento de la igualdad y no discriminación en el derecho internacional de los derechos humanos. Y a partir de ese enfoque hace otra afirmación que, así como destaqué en el caso de las autoras anteriores, a mí me parece muy relevante, es que la aplicación del enfoque de género, y esto lo repite el ministro Cerda también más adelante, no es optativo para la magistratura en los casos en que el género ha operado como un factor gravitante de discriminación. Este entonces también es un punto que es plenamente coherente con lo que nos dijo antes la profesora Jimena Goché sobre los fundamentos normativos de dicho enfoque. Cierra su exposición refiriéndose a las suspicacias que se levantan en torno al género y que a la postre, dice ella, se traduce en la defensa de la igualdad formal, en vez de entender la perspectiva de género como un factor de corrección que actúa en situaciones de desigualdad en favor de una igualdad sustantiva. Su invitación, la invitación de Geraldine Aguirre, entonces, es a no mantener este derecho ciego a una realidad largamente asentada. El trabajo de la magistrada Marcela Araya, por otra parte, actual ministra de la Corte de Apelaciones de Copiapó, profundiza y amplía el estudio del derecho de acceso a la justicia con el propósito de resituarlo como un derecho fundamental en estrecha vinculación con otras garantías de las mujeres, para lo cual parte por analizar qué es entendido por el acceso a la justicia en Chile y el derecho internacional, y luego desarrolla la vinculación del acceso a la justicia con la violencia de género y los principales pilares que el acceso a la justicia debe comprender para hacerlo eficaz y operativo en cuanto a lograr la igualdad material entre los géneros. Sobre lo primero, vale decir, sobre la forma en que está conceptualizado el acceso a la justicia, ella es categórica al plantear que su acogida en nuestra Carta Fundamental es en extremo precaria. Individualiza, desde luego, el 19 número 3, que garantiza, ¿verdad?, la igual protección ante la ley, las acciones constitucionales del 20 y 21, el principio de inexcusabilidad, etcétera, pero considera claramente que al ser tratado implícitamente en estas normas, efectivamente todavía es precario, sin perjuicio de que reconoce el desarrollo que ha tenido en la jurisprudencia en nuestros tribunales, que si bien inicialmente lo entendieron como un simple derecho a la acción y de una naturaleza eminentemente procesal, lo han ido dotando progresivamente de un contenido más amplio, pero sin diferenciarlo conceptualmente del derecho al debido proceso a la tutela judicial efectiva. Bueno, luego desarrolla el acceso a la justicia en casos de violencia de género y advierte problemas fácticos y normativos serios que se derivan, y esto me interesa, de la falta de una ley integral que aborde el problema de la violencia de género en todas sus especificidades. Un tema que, como sabemos todos los que estamos en esta sala, ha sido ampliamente documentado y cuyos rasgos principales han sido recogidos en un estudio encomendado por la Secretaría Técnica de Igualdad de Género de la Corte Suprema sobre acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, usuarias del Poder Judicial, y que se puede revisar en la página web de la Secretaría. En lo que refiere al derecho internacional de los derechos humanos, la jueza Araya destaca que este es un concepto en evolución, entendido como un derecho puente entre el derecho material y el derecho procesal, y que comprende acceso, garantías y el cumplimiento de la sentencia. Estas como tres ejes. La verdad es que podría extenderme bastante sobre el tema, pero me interesa, por ejemplo, destacar que a la hora de analizar la vinculación de la discriminación con la violencia de género, hace alusión a las recomendaciones del Comité de Expertos de la CEDAW, habla de la recomendación número 35 que actualiza la 19, y en fin, señala cómo esta violencia está cruzada por su carácter estructural con base en la desigualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos del tejido social. Y luego hace distinciones en las etapas preprocesal, procesal y de ejecución del derecho a acceso a la justicia, sobre lo cual obviamente no tengo tiempo de detenerme, pero sí quiero decir que el trabajo de Marcela Araya tiene una riqueza conceptual y técnica enorme, por lo que yo creo que constituye un gran aporte al estudio de este derecho y abre nuevas líneas de reflexión que son bienvenidas en nuestro medio jurídico. Bueno, y como antes adelanté, los dos últimos ensayos abordan la violencia de género propiamente tal, desde una perspectiva sustantiva penal el primero, y una línea, no sé si me atrevería a decir línea procesal penal probatoria, no sé si digo bien los términos porque no es un tema adjetivo, desde luego, el segundo de los capítulos. El primero es el trabajo de la ministra de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carola Rivas, que con gran lucidez hace una descripción detallada de los delitos constitutivos de violencia de género, partiendo previamente por analizar los elementos comunes a todos ellos, en una propuesta que abarca desde la asimetría de poder entre hombres y mujeres, el carácter agravado de las figuras, la necesidad de una protección reforzada de la víctima,
la particular interferencia de los estereotipos de género en este tipo de delitos y la evolución hacia una respuesta que ella llama, comillas, sexuada del derecho penal frente a la violencia de género desde la perspectiva de los nuevos tipos penales incorporados al regularse el femicidio y ahora con la modificación introducida el año 2019 por la ley 21.202. Como decíamos, el trabajo luego de referirse a estos elementos comunes desarrolla las principales figuras del delito, de los delitos constitutivos de violencia de género, partiendo, ¿verdad?, por el delito de lesiones, maltrato habitual, con las modificaciones introducidas por la ley 21.013/2017, hasta llegar al femicidio, que es la forma más extrema de violencia contra la mujer, apartado donde la autora emprende, yo diría, un notable análisis del tipo penal y de las reformas que hicieron transitar la punición desde lo que conocíamos como el femicidio íntimo a este femicidio no íntimo, y que constituye un cambio de paradigma en la comprensión de la violencia de género entendida como la muerte de una mujer por parte de un hombre por el hecho de ser mujer, estableciéndose en definitiva una regulación dual, porque desde luego no sale del ordenamiento jurídico, no sale en la regulación anterior, sino que se extiende a este otro ámbito. Yo quisiera decir que destaca en este análisis esencialmente la profundidad y el conocimiento con que Carola Rivas aborda los problemas asociados a lo que podría entenderse como, comillas, un desistimiento voluntario en los delitos tentados y frustrados de femicidio, y su crítica a las posturas jurisprudenciales nacionales, que sostienen que en estos casos se produce una suerte de desplazamiento del dolo que permite calificar el delito solo por las lesiones resultantes de la consumación. En definitiva, examina desde Nabila Rifo a una serie de otras sentencias en que de alguna manera este tema o este problema está presente, en un estudio acucioso además de la doctrina nacional y extranjera, aportando efectivamente un debate que necesariamente requiere una respuesta que tenga presente los bienes jurídicos protegidos y la atención que la sociedad debe poner respecto de la violencia contra la mujer. Finalmente, ella complementa el análisis con los delitos que entiende deben considerar la variable de género, como son los delitos sexuales, trata de personas y los delitos de tortura y violencia sexual, mencionando jurisprudencia reciente de la Corte Interamericana en relación a esta última figura. Interesa destacar la reflexión final de la autora, que señala que si bien es positivo avanzar en la incorporación de nuevos tipos penales en protección de la mujer y en la correcta conceptualización de la violencia de género, el desafío es combatir el flagelo con la educación, como punto de partida que modifique el modelo cultural dominante y los procesos de reproducción simbólica que legitiman la violencia de género, misma conclusión a que también llega la siguiente ponencia y que sabemos que también está recogida en la Convención de Belém do Pará. Por último, el trabajo del ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Rodrigo Cerda, aborda algunas cuestiones probatorias en los delitos de violencia de género, analizando las dificultades que en ese ámbito pueden producirse, sobre todo atendidas sus particulares características y proponiendo algunas soluciones interpretativas acordes a una mirada de género. Así, luego de exponer los rasgos esenciales de un sistema racional de valoración de la prueba, como es el de la sana crítica, que implica la proscripción, ¿verdad?, de la ponderación subjetiva, sesgada, arbitraria y prejuiciosa. Siempre se piensa que la sana crítica, ¿verdad?, es como la convicción íntima y subjetiva que la magistratura adoptó. A propósito y también aborda los momentos o las etapas en el proceso de toma de decisiones, a propósito de los cuales obviamente hace mención no solamente a la valoración de la prueba, sino a la utilización del estándar de prueba legal, y se pregunta por el aporte de la mirada de género en el juicio fáctico. Y en ese contexto destaca la importancia de este enfoque de género para visualizar los estereotipos, erradicándolos desde el principio en el procedimiento penal para garantizar el acceso a la justicia y contribuir a hacer realidad el derecho a igualdad. Con eso en mente y centrando el análisis en el razonamiento probatorio, se refiere a lo que llama las máximas de experiencia espurias, a las que aludí cuando me referí al ensayo de Matida, que serían aquellas que carecen de una base empírica sólida y que están compuestas de meros prejuicios, estereotipos y sesgos. Y en una interesante propuesta menciona prejuicios, estereotipos y sesgos, ejemplos específicos de estereotipos que en su opinión debían ser suprimidos de las investigaciones y decisiones judiciales, y enuncia varios, entre los cuales
Por ejemplo, está la afirmación de que en materia de relaciones sexuales es responsabilidad de las mujeres establecer límites a los intentos masculinos, o la distinción entre mujeres buenas y malas, entre las cuales se encuentran aquellas que no pueden ser víctimas de violación porque han tenido una vida promiscua. Y por otra parte, sí, como dicen, miren, estos ejemplos de estereotipos que provienen de unas máximas de experiencias espurias, los debiéramos eliminar. Propone la elaboración de nuevas generalizaciones empíricas derivadas de la desigualdad de género y sus efectos, como, por ejemplo, la que enseña que los delitos de violencia de género es frecuente que las víctimas guarden silencio y demoren en denunciar, lo que podría generar, ¿verdad?, sospechas si eso no se tuviera presente. ¿Por qué tanto tiempo? Y viene ahora a referirse al tema. O también, especialmente, ¿verdad?, si el agresor es parte de su grupo familiar o social cercano, o que en este tipo de delitos que son de difícil prueba adquiere un rol fundamental los dichos de la víctima. Yo invito a mirar esta parte con mucha atención, porque creo que es un importante aporte en la construcción de modalidades concretas para avanzar en un razonamiento probatorio con enfoque de género. Apostaría a que la judicatura con el tiempo sabrá ir enriqueciendo ese listado, incluso a través de la experiencia obtenida en el conocimiento de los casos. Con esa mirada, el ministro Cerda focaliza el análisis en la prueba pericial y en la testimonial, advirtiendo la necesidad de ejercer un control de racionalidad mínimo respecto de la pericial, cuestión que es muy importante, y cómo esta prueba de repente podría ser útil para acreditar la existencia de desigualdades estructurales. Piensa que el tema de la antropología de repente podría jugar un rol importante. Y en cuanto al tema testimonial, reafirma los criterios de racionalidad sentados jurisprudencialmente respecto a lo que significa el testigo único, y en el caso de la víctima, si bien comparte el criterio de la Corte Interamericana en el sentido de que es un elemento de cargo fundamental por tratarse de un interviniente con un interés personal en la persecución, entiende que para superar el estándar de condena es inevitablemente exigible una corroboración adicional, información de corroboración adicional. Aborda finalmente aspectos probatorios en algunos delitos constitutivos de violencia de género y hace una reflexión final acerca del estándar de prueba en este tipo de delitos a la luz de la normativa vigente, de la cual entiendo es bastante crítico. El texto del ministro Cerda es especialmente convocante, me parece a mí, por sus múltiples líneas de análisis en los distintos vericuetos de la apreciación probatoria y porque formula preguntas y hace propuestas que, contrastadas con el estatuto legal vigente, es necesario decantar y mirar con atención. Estoy consciente, deben estar agotados ustedes, pero yo estoy consciente de que me extendió más de la cuenta en la presentación de cada ponencia. Pero enfrentada a la posibilidad de hacer un análisis más grueso, sistematizando líneas o criterios de reflexión comunes a todos los trabajos, me ha parecido que la riqueza de cada uno de ellos ameritaba dar un conocimiento breve, no tan breve al fin parece, de sus principales particularidades, lo que hace honor además al empeño de sus autores y estimula, creo yo, frente al público aquí presente, una lectura más informada. En todo caso, si yo tuviera que destacar un punto en común que tienen todas las ponencias y todos los ensayos, claramente es la comprensión de todos sus autoras y autor respecto a la violencia de género como una infracción grave a los derechos humanos de las mujeres, en el marco o a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Como todos sabemos, el primer instrumento internacional que aborda la violencia, integralmente la violencia de género como un asunto de derechos humanos es la Convención de Belém do Pará, y a partir de ella se han ido estructurando y elaborando distintos estándares internacionales por los órganos de control de los instrumentos, y uno de los mejores ejemplos, ¿verdad?, son las recomendaciones generales que hace primero la recomendación número 19 de la CEDAW, actualizada luego por número 35, que desarrolla muy bien la jueza Marcela Araya, pero en lo que efectivamente a mí me interesa destacar es esta primera visión que tiene la recomendación número 19 en el sentido de decir que la violencia es una forma de discriminación severa en contra de la mujer y cómo afecta su capacidad para disfrutar de los otros derechos humanos. Y luego la actualización insiste, ¿verdad?, en que de alguna manera leo, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia por razón de género es indivisible e interdependiente respecto de los otros derechos humanos. Bueno, les pido paciencia porque, no obstante todo esto que he dicho, me gustaría agregar un par de breves reflexiones que conectan el propósito de esta obra
con la actividad desarrollada por la Secretaría de Género de la Corte Suprema y las sinergias que de allí se derivan, y hay algunas otras novedades que quiero compartir con ustedes. Como ustedes saben, al alero de la política de igualdad de género del Poder Judicial, la Secretaría, que está encargada de impulsar acciones tendientes a su implementación, ha venido trabajando en cada uno de sus distintos ejes estratégicos, ya sea elaborando herramientas que faciliten la incorporación de la perspectiva de género en la Administración de Justicia, como impulsando iniciativas de sensibilización o capacitación, o levantando informaciones empíricas a fin de conocer el estado del arte en los distintos ámbitos de acción. Y en lo que atinge a las materias que ahora comentamos, me interesa destacar el estudio efectuado por la Secretaría en el año 2019-2020, a través de licitación sobre el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia, que son usuarias del Poder Judicial, al que aludí antes, pues en este estudio aparecen muchas cuestiones que inciden en el abordaje de la violencia de género y que refuerzan la percepción de quienes escriben esta obra sobre las dificultades que se enfrentan en su persecución en sede judicial, entre ellas la dualidad del sistema, ¿verdad?, entre familia y penal, que dificulta el acceso a la justicia de las mujeres, dado que hay una escasa interacción entre ambas competencias y sistemas informáticos. La inexistencia de un marco normativo que dé una respuesta integral a los casos de violencia en contra de las mujeres, cuestión que resaltaba Marcela Araya, el escaso seguimiento a las medidas cautelares, y ya más ligado a ámbitos en que con iniciativas como la que hoy nos convoca se puede incidir, está la constatación que hace ese estudio de que la formación en enfoque de género de juezas, jueces e integrantes del Poder Judicial aún es débil. La existencia de victimización secundaria en los juzgados y la percepción de que la judicatura continúa aplicando estereotipos que perjudican a las mujeres. En un ámbito distinto, el estudio también, pero no menos importante, destaca la necesidad de tener un mejor registro de datos que nos permita hacer un seguimiento analítico a los casos sobre las causas de violencia contra las mujeres. Datos que no se registran en el Poder Judicial ni se reciben desde el Ministerio de Público, y por lo tanto este es un desafío importante que en el cual debemos perseverar. Es por eso una muy buena noticia que yo quiero compartir con ustedes, el que el Pleno de la Corte Suprema, en sus últimas jornadas de reflexión, efectuadas en noviembre del año 22, haya adoptado, entre distintas líneas de acción en materia de género contenidas en el Acta 207-2022, la decisión de avanzar en la incorporación de capacitación obligatoria en materia de violencia de género, principiando por quienes imparten justicia en sede de familia y sede penal. Y en cumplimiento de dicha decisión, la Secretaría de Género ya está trabajando con la Academia Judicial a fin de colaborar en el diseño de él o los cursos que se impartirán y las modalidades que parezcan más adecuadas. Aunque por la cercanía de las fechas, como esto se estableció a finales del año 2022, no va a poder entrar, entre comillas, a la oferta o a la parrilla de la Academia Judicial en el año 2023, me parece que es una muy buena noticia. Personalmente yo he venido bregando hace ya un buen rato por la necesidad de avanzar en formación y capacitación, y he dado como tres características: obligatoria, masiva y permanente para toda la judicatura, pues considero que es el eje fundamental para alcanzar los objetivos que el Poder Judicial se ha trazado a través de la política de igualdad de género. Y por último, y con esto sí que verdad cierro, me parece relevante destacar cómo la necesidad de asegurar el acceso a la justicia de todas las personas, y en especial de los grupos históricamente discriminados, de manera a hacer efectivo el principio de igualdad y no discriminación en razón del género, a través de la aplicación de la perspectiva de género en los sistemas de administración de justicia, ha ido permeando a la comunidad judicial global, alcanzando a la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que con fecha 12 de septiembre del año 2022 emitió un interesante dictamen, el 20º dictamen, que ustedes pueden desde luego googlear, sobre, fíjense, la dimensión ética de la perspectiva de género en los sistemas de justicia de Iberoamérica, y en base al cual la Comisión de Ética Judicial de la Cumbre decidió muy recientemente, en su última reunión realizada en febrero de este año en República Dominicana, introducir una reforma que incorpora el principio de igualdad de género y no discriminación en el Código Iberoamericano de Ética Judicial, faltando solo su ratificación por la Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que debe realizarse a fines de este año. No es esta obviamente la oportunidad para analizar con mayor profundidad ninguno de los dos pronunciamientos, pero no podía terminar
sin señalar al menos alguna de las conclusiones de ambos dictámenes. El primero de ellos, fíjense que luego de hacer un examen exhaustivo de las dimensiones éticas de la perspectiva de género, señala textualmente, y yo seleccioné 3 párrafos, y con los números que tienen estos párrafos, el 42, 43 y 44. Dice que la necesidad de identificar las situaciones de discriminación y violencia basadas en el género demanda de los sistemas judiciales de la región iberoamericana la incorporación de la perspectiva de género en su actuación, apoyados en procedimientos ágiles, transparentes, integrales y especializados que garanticen el acceso a la justicia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses en conflicto. Luego, en el 43, dice que la inclusión de la perspectiva de género como modelo de análisis para el ejercicio de la jurisdicción y las relaciones interpersonales en los miembros de la estructura judicial, o sea, aborda estas 2 dimensiones, ¿verdad?, contribuye a la identificación, atención y tratamiento de prácticas y estereotipos causantes de discriminación, evita su reproducción, minimiza sus efectos y proporciona un enfrentamiento adecuado. Concluye en el número 44 que la implementación de la perspectiva de género a modo de herramienta metodológica para los sistemas judiciales de la región iberoamericana representa un cambio de paradigma en la administración de justicia, cuya implementación también requiere asumirla como un principio de ética judicial que compulsa a los miembros de las instituciones judiciales a dispensar el respeto debido a las diferencias entre las personas, la prevención de los actos de discriminación o violencia por esa causa, la posibilidad de fijar la responsabilidad de los victimarios, disponer reparación de los daños a las víctimas y, en definitiva, la tutela efectiva de sus derechos. Todo esto es, entre comillas, artículos numerales 42, 43 y 44 del 20º dictamen. Y entonces el 23º dictamen, en ese marco, bajo esa base, incorpora o propone incorporar un nuevo capítulo 14 al Código Iberoamericano de Ética Judicial y 3 nuevos artículos, 82 bis, ter y quater, estableciendo, comillas, que el principio de igualdad de género y no discriminación informará el desempeño de la profesión judicial, tanto en las relaciones internas de los poderes judiciales como en el ejercicio de la jurisdicción con el fin de garantizar el acceso a la justicia. O sea, es como si lo estuviéramos escribiendo acá, nosotros, con ustedes, los autores del libro que estamos comentando. Y sobre esa base desarrolla luego las 2 dimensiones que abarca el principio, destacando la obligación de la judicatura de eliminar sesgos, brechas y estereotipos a través del uso de la perspectiva de género, y también la interseccionalidad, se refiere al concepto, en el conocimiento y resolución de los casos, y también aborda el deber de mantener una conducta respetuosa de los derechos de las personas en las relaciones internas que eliminen todo acto de discriminación o violencia. Yo no me podía, digamos, dar el gusto de no poder comentárselo. Creo que la contundencia de estos pronunciamientos, reforzados por la autoridad a quien los emite, nos permiten renovar nuestro compromiso con el principio de igualdad y no discriminación y la necesidad de trabajar por asegurar el acceso a la justicia de mujeres y niñas, convencidos entonces que no solamente es una obligación jurídica, sino que un deber ético, a lo que entendemos que contribuye desde su espacio la obra que hoy he tenido el honor de comentar. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, ministra. Ahora es el turno de que cada una de las autoras hable sobre su texto. La primera en hacer uso de la palabra es Jimena Goche Marchetti, la autora del capítulo El acceso a la justicia como... ¿Ahí sí? Sí, perdón. Se apaga solo. Ahí sí, ya. Decía que lo enciende y se apaga solo, esperemos que siga funcionando. Bueno, disculpas por el inconveniente, pero estaba presentando a Jimena Goche Marchetti. Ella es la autora del capítulo El acceso a la justicia como derecho humano y los obstáculos en su acceso. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción, doctora en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, diplomada en Educación en Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos San José de Costa Rica,
máster interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Universidad Complutense de Madrid. También es profesora titular de la Universidad de Concepción y actualmente ocupa el cargo de vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio de la Universidad de Concepción. Dejo con ustedes entonces a Jimena Goche. Muchas gracias, muy buenas tardes, un saludo especial, fraterno con quienes tengo el privilegio de estar en esta mesa, a la presidenta de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, la ministra Carola Riva, a la ministra Araya, la magistrada Geraldine, por cierto, al ministro Cerda, y un saludo también muy afectuoso a la ministra Andrea Muñoz, con quien nos hemos encontrado esta semana y en tantos otros espacios. Y por cierto, a cada una de las personas que hoy nos acompaña. Debo decir, lo primero es que hace unas horas le pedí al ministro Cerda que me dispensara de comentar algo muy técnico sobre el capítulo. Por cierto, quiero agradecer, y les voy a pedir la disculpa de esta dispersión, a los dos coordinadores, al ministro Cerda, a la ministra Araya, por honrarme con el privilegio de poder contribuir en este texto, y agradezco sus generosas, exageradamente generosas palabras, ministra, tanto en el prólogo como hoy. Y la verdad que acepté, por supuesto, encantada la participación del libro, porque es un tema que venimos trabajando en un equipo, por cierto, colectivo interdisciplinario en la Universidad de Concepción, en conjunto con la Secretaría en una etapa, en conjunto con las asociaciones, y porque además esta ilustrísima corte es como casi parte de la casa, me siento muy en casa, y como me siento muy en casa y me siento que estoy en amigos, comparto con ustedes que vengo de luto, y vengo con el corazón partido. Como vicerrectora de la Universidad de Concepción y también a título personal, y de ahí la dispensa que le pedí al ministro Cerda, no puedo más que compartir con ustedes la tristeza, el dolor profundo que tiene hoy día la comunidad de la Universidad de Concepción, porque en el contexto de la conmemoración del 8 de marzo, una de nosotras y de nosotras de todas ya no está. Una estudiante de doctorado, brillante, becaria ANID, que fue asesinada por su pareja hace algunas horas. Y de manera muy especial, y lo digo porque estamos entre amigos, muy cerca de mi hogar, físicamente, por lo tanto, me remece aún más, y eso tal vez es una gran reflexión de por qué nos remece mucho más cuando tenemos algún tipo de vinculación, y no siempre y de la misma manera. Y la verdad que no puedo más que pensar a propósito del libro, del tema, de la pertinencia. Por cierto, y de ahí la dispersión, tenía previsto saludar en el 10 de marzo, el Día de las Juezas. Así que a quienes son juezas, un abrazo y el reconocimiento. Pero me hacía mucho sentido salirme de la lógica de comentar el capítulo sobre acceso a justicia, perspectiva de género, y tal vez invitarnos desde esta semana, desde esto que ha ocurrido, que tristemente la verdad ha tenido o no tiene tal vez el impacto, no ha tenido que otros hechos tienen, y me preocupa que perdamos la capacidad de asombrarnos frente a un femicidio, 8 en menos de 3 meses en un año, y una cantidad, y me daban en la mañana el número tremenda de femicidios frustrados. Y hacía la relación y pensaba, claro, acceso a la justicia, perspectiva de género, interseccionalidad, cuestiones probatorias. Es un libro extraordinario y fue un honor participar, y ha sido un tremendo aprendizaje leer y aprender de ustedes. Pero fíjense que este caso, y por cierto lo que voy a compartir es lo que está de público conocimiento, jamás podría compartir otra cosa, es un caso donde se destruyen familias, vidas, comunidades, ¿ya? Y no puedo más que pensar en la prevención.
Porque ¿qué hace la justicia cuando el femicida se quita la vida? Es distinta la situación. Y me parecía entonces que entrar a la reflexión de la perspectiva de género, de la cual hemos hablado, pero que falta muchísimo, y esta semana debe ser la tercera o cuarta actividad en que estamos hablando de esto en el contexto judicial, tenemos, creo, que darle más vueltas, y por eso la invitación es a que pensemos en la prevención. Y debo decir, ministra, que su anuncio me parece extraordinariamente fantástico, ¿ya? Y ojalá que pudiese transversalizarse en toda la formación. Y desde el rol que hoy día tengo en la Universidad de Concepción y el compromiso que tenemos, en eso estamos. Porque tenemos que ser capaces de evitar que estas cosas ocurran, ¿ya? Y me parece que en ese sentido la educación y la formación son claves y deberían serlo en cualquier profesión, no solo en los que estamos en el mundo del derecho directamente o vinculados, porque están en distintos roles en un sistema de justicia, como nosotros lo hemos concebido en nuestro proyecto de investigación, esta idea de mirar la justicia como un ecosistema de derechos y género, donde están los contenidos, que son aquello que proclamamos, los continentes, que son aquellas instituciones, como es el Poder Judicial o las universidades, como son cada tribunal, cada corte de apelaciones, pero las prácticas, ¿ya? Y a veces pasamos por alto lo importante es que las prácticas pueden ser en la prevención. Y creo que hoy día, que estamos cerrando una semana de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, donde podemos pensar una serie de efectos diferenciados, no solo en el acceso a la justicia, ¿ya? Esta región hasta hace unas semanas estaba incendiándose, esta región, Ñuble y otras, ¿ya? Parece que también se nos olvidaron los incendios porque ya pasaron. Las principales víctimas, de acuerdo a los datos del INDAP, son mujeres. Muchas de ellas rurales, 44%, con un promedio de edad de 57 años, que son el sostén de esas familias, con el alto número de mujeres jefas de hogar en Chile, que van a tener que compatibilizar el cuidado con levantarse. Y donde a lo mejor alguna de ellas va a llegar en algún minuto a tribunales por una medida de protección, por algún aspecto de violencia. Entonces, tenemos que ser capaces, creo, ministras, todas las instituciones, de ponerle un mayor énfasis a la prevención. Creo que el trabajo que se ha hecho en Chile, y esto lo he dicho en otros espacios, el 2018, a consecuencia de todo lo que ocurrió en el mundo, lo que vimos el 2017, y lo vimos en Hollywood, tuvo un impacto tremendo en Chile, en las universidades. El movimiento universitario del 2018 visibilizó lo que era invisible, que las universidades no eran ese espacio que está en un Olimpo, alejado de cualquier cosa que pueda ser negativa, no. Ocurren cosas. Y eso se dio en una línea virtuosa de tiempo al momento en que la Corte Suprema aprobaba la política en febrero del 2018, que por cierto sus 5 años pasaron entre los fuegos que tuvimos en febrero pasado. 5 años, ministra, si no me equivoco, en febrero de este año. Y ambas instituciones han seguido una ruta que creo que es potente, que es notable, las universidades, el Poder Judicial, con una institucionalidad, con normativa, con políticas. Y hago el símil porque ambas han sido mi tema de estudio en esto, y lo saben bien los que están acá. Hoy día, además, las universidades tenemos una ley, la 21.369, que establece la obligación de las universidades de tener modelo preventivo, modelo de sanción, investigación y reparación. Ojo, reparación, que siempre se nos olvida. ¿Ya? El artículo 6 de esa ley mandata investigaciones con perspectiva de género por las universidades. Es decir, ambas instituciones complejas, burocráticas, jerárquicas, sexistas si quieren, y podríamos hacer ese diagnóstico mucho rato, han ido trabajando en esto. Y me parece bien, porque hoy día se investiga con perspectiva de género en general, o por lo menos tenemos una cierta convicción, ¿ya? Tal vez ahí el Ministerio Público todavía le falta un poco, pero ahí va, ahí va. Por cierto, juzgar con perspectiva de género es algo que también está entrando, y me parece que hoy día
hay una convicción bastante transversal de que es un mandato ético y normativo. El martes discutíamos en Santiago con la ministra sobre imparcialidad, escuchando a una fiscal argentina que nos hablaba, esto que también comentaba la ministra, la imparcialidad no está reñida con juzgar con perspectiva de género. Juzgar con perspectiva de género no es darle el favor siempre y ciegamente a una mujer. Es mucho más complejo que eso como una herramienta y una metodología, que debería ser parte de las competencias de quien juzga y de toda persona que trabaja en un sistema de justicia y de toda persona que trabaja en una universidad, no la profesora que enseña género, o la que enseña derecho de familia, o el que enseña lo que sea. Y toda esa mirada de vaso medio lleno, con la cual yo empecé esta semana y con la cual conversamos el día martes en Santiago con la ministra, y el día miércoles que tuve el privilegio de asistir a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Chillán, en el acto de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, esa misma noche, perdón la coloquialidad de un viernes, pero dije que estaba entre amigos, dio un cachetazo. Y entonces no pude más que pensar la importancia de la prevención. Y podríamos hacer muchísimas preguntas. ¿Por qué nadie vio? ¿Por qué muchas mujeres, para no personalizarlo, no pueden ver que están en un círculo de violencia? ¿Por qué quienes están cerca no ven que están en un círculo de violencia? Y lo digo porque en el Poder Judicial, igual que en la universidad, no solo tenemos que preocuparnos de lo que transmitimos, sino también de quienes forman parte de la institución. Y creo que ver ese hecho prueba que esto es transversal. No ocurre en ciertos lugares, no ocurre para ciertas personas, cualquiera le puede pasar. Un estudiante de doctorado, con un capital que alguien podría pensar sociocultural y educativo, que no tienen todas las personas en este país. Y hoy día ya no está. Entonces, perdón de nuevo, ministro, perdón, ministra, que no hablé de mi capítulo, lo pueden leer, era una estrategia también para que vean el libro, pero no podía más que reflexionar sobre esto. Y la prevención para las fuerzas de orden y seguridad, para las universidades, para el Poder Judicial es clave. Yo pongo lo que pueda aportar, lo comprometo aquí, que tenemos que trabajar en conjunto. ¿Ya? Qué importante es que las juezas y los jueces identifiquen un estereotipo, que lo hagan los fiscales, que lo hagan los tribunales, todo, que lo hagamos, identifiquemos estereotipos, ¿ya? Que no vayan en la sentencia, que no pasen de una norma a la sentencia, pero qué importante es también que todos sepamos mirar eso más allá de lo técnico de nuestros trabajos, en la vida, y en la vida que está ahí abajo, en las capas, donde no la vemos porque estamos preocupados de lo técnico. Eso. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar, de estar esta tarde, y no quiero poner que quedemos con una sensación tal vez del dolor y la pena del luto que hoy día tenemos en la comunidad de la Universidad de Concepción, sino pensar que tal vez esto es una oportunidad para hacer esa reflexión. Para hacer esa reflexión y parar. Y de verdad espero que así como esto me ha impactado tanto, me sigan impactando todos. Y que no sean simplemente números, pasamos y a la noticia siguiente. Y por eso me permití hacer esta reflexión en este espacio que siento como mi casa. Muchas gracias. Muchas gracias. El segundo capítulo fue escrito por la académica Janaína Matiga, quien es licenciada en Derecho en la Pontificia Universidad Católica do Río de Janeiro, Brasil. Ella lamentablemente no nos pudo acompañar, pero el capítulo que ella escribió, que les mencionaba que es el segundo, se llama Para entender la perspectiva de género en la argumentación sobre los hechos. Pasamos entonces a la tercera autora. El tercer capítulo fue redactado por la jueza María Geraldine Aguirre Belmar, quien es abogada de la Universidad de Chile, máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. También es vicepresidenta de la Asociación de Magistradas Chilenas MACHI y recientemente juró como jueza titular del Juzgado de Garantía de Coelemo. Su texto se titula El género invisible al derecho.
Con ustedes dejo a la magistrada Aguirre. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Quiero agradecerle a todos los que están acá presentes por acompañarnos. Quiero agradecerle profundamente a la ministra Muñoz la presentación que hizo, pero sobre todo agradecerle el trabajo incansable y constante que ha desarrollado en la Secretaría de Técnica de Género, que es un insumo invaluable para el trabajo del día a día que desarrollamos como juezas y jueces. Yo tampoco me voy a referir al capítulo porque siento que la ministra Muñoz lo ha expuesto de punta a cabo con una completa, con un completo manejo de todos los temas y que no podría haber quedado descrito en mejores palabras. Voy a ocupar este espacio, en cambio, para agradecer, además de agradecerle a la señora ministra, de agradecerle a todos los que me acompañan en esta testera. Quiero agradecerle principalmente a Marcela Araya y a Rodrigo Cerda por haber pensado en mí para formar parte de este libro. Creo que si no me hubiera sentido convocada por ellos, tal vez nunca me habría arriesgado a hacerlo. Quiero también comentarles que este camino que uno a veces elige y a veces el camino lo elige a uno o a una, de impulsar la lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, desde el lugar en el que uno se desempeñe, la mayoría de las veces tiene episodios amargos, como el que justo nos trae a colación hoy día Jimena, y aunque a veces uno siente que estamos avanzando, hay muchos días en que sentimos que estamos retrocediendo. Sin duda, caminar acompañado o acompañada de personas que desarrollan este mismo camino hace que estos momentos amargos no nos derroten, no nos derriben. Y esos son los momentos en los que nos tomamos de las manos de los compañeros y de las compañeras y nos levantamos para seguir adelante. Quiero agradecer a quienes están hoy día acá conmigo y que forman parte de este libro y decirles que me siento profundamente honrada de que mi nombre esté en la portada conjunto con los nombres de ellas y del señor ministro. Quiero también agradecer a mi familia por el apoyo constante e incondicional. Quiero agradecer a mi compañero Adolfo por su fe infinita en mí y sobre todo quiero agradecer a mi hija Elena por toda su fuerza, su increíble forma de ser, que quiero que sepa que ella es la razón de muchas cosas y quiero que sepa también que ella es el motor de mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora es el turno de hablar de la ministra Marcela Araya Novoa, quien redactó el capítulo denominado El derecho fundamental de acceso a la justicia y la violencia contra la mujer. La ministra es abogada de la Universidad de Concepción. Inició su carrera judicial como secretaria del primer juzgado de letras de Puerto Varas en febrero de 1996 y en noviembre de 2021 fue nombrada ministra de la Corte de Apelaciones de Copiapó. Al año siguiente asumió la presidencia de ese tribunal de alzada. La ministra Araya es diplomada en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Alberto Hurtado y magíster en Derecho Procesal Penal por la Universidad Austral de Chile. También es máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante y doctora en Derecho por la Universidad de Girona. También ha desarrollado una prolífica labor académica como docente de diversas casas de estudios nacionales e internacionales. Entre otras actividades, fue designada experta del Comité Asesor de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana para el proyecto Informe sobre Sentencias con Perspectiva de Género de 2020. Con ustedes, la ministra Araya. Muchas gracias por la presentación. Gracias a todos y todas por estar acá. También tengo que agradecer los comentarios de la ministra Andrea Muñoz, que dan cuenta de dos cosas: el rigor que siempre la ha caracterizado y la pasión que ella expresa
en cada una de sus intervenciones por estos temas. Es algo que es autoevidente, algo que a lo mejor ella de lo cual no está consciente, pero creo que todos aquellos y aquellas que la hemos escuchado nos percatamos. Se agradece y es necesario relevarlo. Bueno, yo no preparé nada. Quiero, antes de decir estas pocas palabras, sumarme al sentimiento de pesar que nos expresa Jimena. Yo también soy exalumna de la Universidad de Concepción. Es algo que nos impacta y que refleja que lo que hicimos nosotros y lo que está haciendo mucha gente respecto de la violencia de género es algo necesario, imprescindible y urgente. Bueno, dicho eso, quisiera referirme un poco a la génesis de este libro, de este trabajo. Con Rodrigo, con el ministro Cerda, compartimos intereses probatorios, intereses en temas de género, y en la pandemia, en plena pandemia dura, nos contactamos por vías remotas, Zoom, teléfono, y empezamos a gestar este libro. Las personas que teníamos en mente están acá, había otras que se restaron, otras que se sumaron, y quisimos estructurarlo como bien lo leyó, lo describió la ministra Andrea Muñoz, en una primera parte donde la mirada académica nos diera los insumos a nosotros los judiciales para trabajar estos temas. Precisamente los 2 primeros capítulos dan cuenta de esta mirada académica que es imprescindible. No podemos nosotros quienes estamos en la praxis día a día prescindir de la teoría. Muchas veces se escuchan voces diciendo que los académicos en realidad nunca han pisado un tribunal, en realidad hay un divorcio. Pero no es posible concebir la academia sin la práctica, ni la práctica sin la academia. Es una unión que es ineludible. Bueno, yo traté de seguir el ritmo de trabajo del ministro Cerda, yo lo relevo, él yo creo que no duerme o tiene días de 30 horas distintos a los nuestros, tiene una capacidad de trabajo increíble, me arrastró en ello, tuvimos que revisar todos los artículos, tuvimos el privilegio de leer cada uno de los artículos y surgió nuestro hijo pandémico. Y respecto de mi capítulo, yo solo quisiera decir algo que creo que es muy relevante y que cruza cada uno de los ensayos, de los artículos. En los delitos de género está presente un factor discriminatorio, un factor de invisibilización de las mujeres, porque se producen estos delitos de género o de violencia contra la mujer, precisamente afecta a mujeres por ser mujeres o porque les afecta de forma desproporcionada. Y cuando esas mismas víctimas de estos delitos machistas acuden a los sistemas de justicia, y recalco, sistemas de justicia, no solo los tribunales, sino que cuando se trata de delitos de violencia de género, es muy importante también la primera respuesta, es importante la investigación, el juzgamiento y en definitiva también las últimas palabras que en esto la tienen los tribunales superiores. Cuando acuden las mujeres entonces en búsqueda de la protección de sus derechos y el castigo del culpable, muchas veces se encuentran frente a una investigación y a un juzgamiento plagado de estereotipos que constituyen a su vez violencia institucional. Es decir, se produce esta paradoja indeseable que tenemos que destruir porque la violencia tiene múltiples manifestaciones y nosotros, que somos llamados los jueces y juezas precisamente a la preservación de los derechos humanos de las personas, no podemos ser quienes estemos levantando barreras invisibles para que las mujeres puedan tener un acceso igualitario a la justicia en temas tan sensibles como es la violencia de género. Solo eso, y quiero también sumarme a los agradecimientos de las autoras y el autor de haber participado en esta obra que realmente es nuestro aporte en la lucha día a día contra la violencia de género. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. El siguiente capítulo, denominado Los delitos constitutivos de violencia de género en el derecho penal chileno, fue escrito por la ministra Carola Rivas Vargas, presidenta de la Corte de Apelaciones de Concepción. La ministra Rivas es magíster en Derecho Privado por la Universidad de Concepción,
máster en Derecho y Género de la Universidad Alcalá de Henares de España y máster en Derecho y Género de la Universidad de Jaén de España. Además, es presidenta de la Asociación de Magistradas Chilenas, MACHI. Con ustedes, entonces, dejo a la ministra Rivas. Buenas tardes a todos y todas. Efectivamente, yo tampoco voy a hablar de mi capítulo. La verdad que había dejado esa presentación para la señora Andrea Muñoz. Y también las ideas que tenía pensadas para el día de hoy tuvieron este vuelco terrible y dramático a raíz del asesinato de la estudiante de doctorado de la Universidad de Concepción, justo el día en que conmemorábamos el Día de la Mujer. Acción dramática que también se sumaba a otras que pudimos percibir ese mismo día, cuando grupos de hombres atacaban a las mujeres que marchaban. Incluso algunas salieron bastante lesionadas. Grupos de hombres que atacan a las mujeres que marchan por sus derechos. La verdad es que llama mucho la atención la amenaza que significa el que un hemisferio humano, el género femenino, quiera reivindicar sus derechos. Una amenaza para el género opuesto que puede llegar a ser tan grave para el status quo que han manejado, que los motive a agredir para que no marchen, para que no exijan, para que vuelvan a sus casas, para que se restrinjan a la atención de sus hijos y a las cocinas y a la atención de sus parejas. Es cierto que hoy día manejamos un concepto un poco más cercano en materia conceptual de lo que es la violencia de género, pero lamentablemente este concepto lo hemos venido manejando precisamente por la multiplicación de la manifestación más dramática de la violencia de género, como es el femicidio, ¿ya? Y no hemos quedado en este agresor a quien incluso, y en algunas causas judiciales, hemos obrado con benevolencia hacia él. Esos son algunos de los fallos que incluso traigo al estudio en el capítulo. Una especial benevolencia de los jueces, de los investigadores, a quien mata por celos, a quien agrede porque lo abandonan, a quien la pena porque fue engañado hace que mate o que intente matar. Entonces parece que todavía no hacemos una reflexión más firme o yo veo cierta reticencia a decir las cosas por su nombre. La violencia de género nace de una sociedad patriarcal. ¿Por qué le tenemos miedo a hablar del patriarcado? Para que no nos vengan también a atacar como a las mujeres que se manifestaban. ¿Por qué no hablamos de que la violencia tiene un origen en un machismo y una misoginia que impregna dramáticamente a nuestra sociedad? Una sociedad que se ha permitido avanzar en términos tecnológicos, en términos científicos, en términos de salud, pero no ha podido avanzar en garantizar los derechos humanos de las mujeres y ha insistido en recluirnos al cuidado de los hijos, a las tareas del hogar, a la maternidad incluso sacrificada, entre otros estereotipos, sin poder avanzar, como decía mi amiga y colega Jimena, en actividades en acciones reales de protección. ¿Qué pasa con nuestra sociedad? ¿Y cuál es el aporte que podemos hacer desde los tribunales? Claro, hemos hecho un libro que se llama Violencia de Género y que precisamente le pone nombre al origen, pone vías para definirlo, para investigar delitos de violencia de género, para determinar elementos comunes. Pero también tenemos que volver a preguntarnos qué hacemos nosotros como ciudadanos y ciudadanas de una sociedad enferma. ¿Cómo criamos a nuestros hijos? ¿Cómo enseñamos? A mí me enseñaron
que no debía salir de noche, que no debía vestirme de determinada manera, que no debía concurrir a determinados lugares, que debía cuidarme, porque ¿acaso mi cuerpo era eventualmente un instrumento de atracción para que otros cometieran delitos? Y de ahí vuelvo atrás. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos, a nuestras hermanas? ¿Cómo nos cuidamos entre nosotros? ¿Cómo hacemos que esta sociedad cambie? Yo me atrevo a decir que ninguna mujer ha pasado por esta vida sin haber sufrido violencia de cualquier tipo. Hoy día están definidas en las convenciones internacionales: violencia física, violencia psicológica, violencia económica. No me toques mi 10%, lo vimos tan gravemente en la pandemia. ¿Ah? ¿Qué haces con mi plata? ¿Que te la gastas en qué? Violencia institucional, tortura sexual, desnudamientos, violencia vicaria, donde incluso se mezcla con un poco de violencia institucional por los propios tribunales. ¿Ah? Que sancionan, parece que a esta mujer reclamona que en lugar de ponerse a trabajar y criar, sigue pidiéndole dinero a este pobre padre que está cesante. Perdón, pero ¿cómo volvemos a centrarnos en la importancia que tienen los derechos humanos de la mujer? Y una frase que yo siempre digo, tan humanos como los de los hombres. Y cómo batallamos para que este flagelo de violencia realmente termine, no que se disminuya, definitivamente termine. En este sentido, esta batalla contra la violencia de género, claro que debe radicar en el estudio, porque si no conocemos el origen, esta asimetría de poder entre hombre y mujer, donde un género se siente tan superior al otro, el género masculino frente al género femenino, que se siente con el derecho, con la atribución de corregirte, de sancionarte, de disponer de tu vida. Estos textos tratan del origen, tratan de los elementos de los que depende esta prevalencia social asimétrica de poder. ¿Cuál es la forma en que nosotros hemos decidido enfrentarlos? A través de las herramientas del derecho. Este libro se denomina precisamente violencia de género porque la violencia contra las mujeres no es una cuestión biológica, es una cuestión de género. Es una situación que debemos modificar, es histórica, es cultural, debemos remover los cimientos, debemos comprender que este derecho que se nos ha enseñado, que es neutro, que es abstracto, que se aplica a todos por igual, no es así. No es así. El derecho ha discriminado históricamente a la mujer, a la que incluso hoy día el derecho civil no la deja administrar sus bienes. El derecho laboral no ha podido garantizar una igualdad salarial. El derecho de familia imputa a las mujeres el cuidado de los hijos y el de ser una buena y extraordinaria madre. Y también castiga a los hombres porque los pone solamente como proveedores. El derecho penal aún castiga a las mujeres que deciden no ser madres. Todas estas formas de violencia deben ser atacadas desde cada uno de nuestros espacios de trabajo o también de nuestros espacios de poder. Los invito a trabajar en este cambio estructural desde cada una de nuestras pequeñas zonas de injerencia. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Ahora es el turno del ministro Rodrigo Cerda, quien escribió el capítulo que se titula Cuestiones probatorias en los delitos de género. El ministro Cerda San Martín es presidente del Comité de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte de Apelaciones de Concepción. También es ministro titular de la Corte de Apelaciones de Concepción,
magíster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad de Concepción y profesor de Derecho Procesal en la misma Casa de Estudios. Ministro, adelante. Gracias, Alma. Saludarlos a todas y a todos. Yo creo que ya solo agradecer a la señora Andrea que tuvo la oportunidad de estar acá, aún vía Zoom. Yo sé que quería estar presencial, buscamos fechas, pero era complicado. Pero agradecemos que haya estado presente con nosotros, acompañándonos. Nos acompañó con la presentación escrita del libro y ahora con la presentación que hacemos presencial el día de hoy. Agradecerle a ustedes que están presentes y nos acompañan el día de hoy. Un honor haber participado en este proyecto que es pandémico, ciertamente surge de aquellos días que estábamos ahí guardados en nuestras casas y a qué dedicábamos el tiempo, entre otras cosas, con Marcela, y dijimos, ya, pues hagamos algo. Convocamos efectivamente a varios otros y otras colegas que declinaron en definitiva y tuvimos que ir asumiendo algunos papeles adicionales de ciertas preguntas que nos hicimos. Nos hicimos un conjunto de preguntas que había que contestar para que el libro fuera útil, fuera práctico, sirviera como herramienta de trabajo. Y creo que se logra efectivamente, es un buen producto. La editorial está contenta con el producto, agradecemos a Librotecnia por habernos apoyado en esto, a quienes nos acompañan en esta presentación como auspiciadores, a la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile en su capítulo regional, Adolfo está aquí acompañándonos, a Machi, que también, bueno, tenemos a nuestra presidenta y a vicepresidenta escribiendo cómo no nos iban a apoyar el día de hoy. Bueno, y en definitiva, el desafío es lo que llevamos a un libro sea traspasado a las sentencias, sea traspasado a la práctica forense efectiva y no se quede simplemente en los estudios. Muchos jueces, muchos fiscales, muchos defensores, muchos profesionales de distintas áreas se están preparando, pero lo que he hecho en falta es que en el día a día, en lo concreto, en el uso diario del derecho, no se observa que se aplique. Hay un problema de aplicación, algo está pasando que aquello que estudian no lo aplican en el ejercicio práctico. Tenemos que estar defendiendo, y con Carola nos sorprendemos muchas veces que tenemos que defender la igualdad de género como si fuera una ideología y sostener que es un deber jurídico y ahora plasmado en el Código de Ética Iberoamericano, claramente un deber ético de la función jurisdiccional en general a través de un acuerdo así potente. Así que eso y guardar los números que le entregamos, que vamos a hacer un sorteo de los libros que están aquí para que se lleven ese regalo. Gracias. Con esta última exposición damos por finalizada esta presentación. Sin embargo, queremos abrir un espacio por si alguna de las personas que está presente en el público quiere hacer algún comentario, testimonio respecto al libro o vinculado a la temática, puede levantar la mano, nosotros les acercamos un micrófono. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, como administrador, quisiera preguntar a cualquiera de los expositores si nos circunscribimos a temas de la administración, en el cual podemos ser catalizadores de la difusión de las políticas de género en cada tribunal o en cada unidad judicial. ¿Qué otro aporte ustedes ven que podrían hacer en el aspecto administrativo los administradores? Bueno, yo creo que los administradores tienen una deuda, no se la voy a cobrar a usted, tienen una deuda en generar espacios de trabajo seguros para las mujeres. Recuerden que el Poder Judicial tiene aquí bastante que decir respecto de acoso sexual y laboral, ¿ya?
No lo digo por usted, sino que usted me preguntó en general, por los administradores. Tenemos bastante investigaciones donde efectivamente han intervenido profesionales de su ámbito, donde se minimiza bastante las denuncias de las funcionarias respecto de hechos que pueden ser constitutivos de acoso sexual. La funcionaria que denuncia, la verdad que tiene que sortear muchas barreras en relación a que le está poniendo color, que no es para tanto, que solo fue un beso cuneteado, que fue una tocadita. En ese sentido, yo creo que hay que promover espacios seguros de trabajo al interior de los tribunales. Y en eso los administradores tienen mucho que capacitar, mucho que controlar y también mucho que acoger en cuanto a las denuncias que se realicen por ese tema. Eso es solo el tema que voy a tocar yo, porque Marcela, que también trabaja en esto, puede decir otra cosa. Sí. Yo sí quisiera agregar algo bien doméstico tal vez, pero que da cuenta de que la perspectiva de género debe estar presente en todas las interacciones sociales, y tratándose de los administradores, o a lo mejor excede de las competencias y de lo que deciden los administradores, pero cuando se diseñan tribunales, por ejemplo, no se piensa que las víctimas no tienen que cruzarse con los imputados. Entonces, o que las víctimas tienen que tener espacios donde puedan declarar en forma segura, no en presencia de extraños, donde sentirse acogida. Entonces, son esas cosas que deben estar presentes en la arquitectura, en la habilitación de los tribunales, y que a veces pasan desapercibidas. Yo entiendo que, claro, los tribunales antiguos esto era impensado, pero de aquí en adelante, de aquí en más, es una cosa que debe estar presente cuando se construyen tribunales o cuando se habilitan los tribunales. Sí, yo me voy a permitir desde la universidad invitarlo a leer el protocolo de actuación para atención en justicia con enfoque de género y diversidad, que con el patrocinio de la excelentísima Corte Suprema y la colaboración de las asociaciones y de muchísimas personas elaboramos, que tiene un conjunto de recomendaciones que está en este momento en revisión, ministra, ministros, para que podamos ofrecer seguramente en un par de meses la versión del 2023 que recoge la pandemia, que recoge la implementación, y donde hay un grupo de recomendaciones específicas dirigidas a personas que administran recursos de todo tipo. Y ahí está, tal cual, lo que ha manifestado la ministra Araya, y una serie de otras recomendaciones que apuntan no solo a cambiar la concepción con que, por ejemplo, se administran recursos, hasta las prácticas, con una mirada amplia que abarca no solo las temáticas propiamente sexistas, sino también el respeto a las diversidades sexogenéricas, que también es un tema que puede derivar en una violencia de género muy específica y muy presente. Así es que la invitación está, y me comprometo frente a toda esta audiencia a que usted y todos los administradores que quieran conocerlo en detalle, desde el equipo de investigación de la Universidad de Concepción estamos disponibles. Así que me puede cobrar la palabra. Sí, yo quiero agregar también en temas de paridad en los momentos de las promociones o designaciones, las ternas, tener en consideración aquello en las capacitaciones, en las actividades que tengan o no tengan que ver con metas de gestión, en toda actividad, en todo, es transversal. O sea, uno tiene que, la pregunta es hacerse, ¿qué debo hacer? Uno tiene que estar atento y para que no pasen las oportunidades. Día a día estamos viendo cómo se suscitan problemas de género en nuestros ámbitos de trabajo, en nuestros ámbitos cotidianos. Entonces, al estar sensibles frente al fenómeno, vamos a encontrar las medidas cómo cada uno puede incidir. ¿Alguien más? Presentarme primero, mi nombre es Lorena Segura, seremi de la Mujer y la Equidad de Género de la región del Biobío. Primero agradecer la invitación, comentar también que estoy también hoy día en representación de la delegada presidencial Daniela Dresner, que me permite, ¿cierto?, también que les haga llegar sus excusas por no poder participar. Primero, agradecer profundamente, antes que el trabajo, en realidad agradecerles a ustedes por el trabajo, el compromiso y la convicción con la que yo sé que hace muchos años vienen trabajando en esta materia. Yo creo que eso es lo primero que hay que reconocer allí. Segundo,
Y como bien lo exponían ustedes, la urgencia hoy día nos hace, no solamente desde el Ministerio, desde las comunidades locales, desde la academia, y qué importante hoy día también se hace, y ustedes también muy bien lo saben, cómo desde el Poder Judicial necesitamos esta mirada, esta urgencia, este trabajo que ustedes hoy día están presentando. Me hace y me guarda mucho sentido a partir de algo muy puntual que ocurrió hoy día en la mañana. Yo estuve en la mañana en la comuna de Coronel, luego de los 2 femicidios que no hubieron más de 3 semanas que se llevaron entre uno y otro, uno el día 24 de diciembre y el otro el día 11 de enero, nos pusimos al servicio de la comuna, desde el Ministerio, muchas organizaciones, servicios públicos y el gobierno regional, trabajando en un plan de contingencia muy a la medida, por muchos aspectos culturales propios de la zona minera, específicamente de la comuna de Coronel y de Lota. Hoy día me reúno con el equipo del Centro de la Mujer y con las funcionarias y me dicen, Seremi, hemos profundizado, hemos trabajado, tuvimos campañas de prevención muy fuertes, en las cuales igual participé, y me hacen llegar la estadística, me dicen, aumentó en un 300% la denuncia. Y luego me ponen sobre la mesa cómo respondemos, cómo se responde a esto. Y eso, en definitiva, más que una pregunta, quizás, ¿cierto? Porque entiendo que la respuesta es compleja, es ejemplificar de alguna manera lo complejo que es. El convencimiento absoluto de que la prevención es el camino, pero es complejo. Es complejo también porque la magnitud del problema es tal que seguramente va a requerir de tremendo esfuerzo, como lo es plasmar en un documento, en un texto, en un aporte desde el conocimiento, pero cómo eso incide en la transformación de las prácticas. Que ahí está donde en definitiva uno comprende, ¿cierto?, que está el gran desafío y quienes hoy día están aquí es que se llevan esa tremenda tarea también. Así es que solamente creo que es importante decir que estamos desde todos los espacios hoy día con la convicción de que el trabajo y de lo duro que nos pegó la muerte de Alejandra Elizabeth cuando veníamos, ¿cierto?, despertando de un día de conmemoración lleno de hartas emociones, a propósito también también de lo que habían o lo que están hoy día viviendo nuestras mujeres afectadas rurales, esencialmente. Hoy día casi 4.000 mujeres ya, dice la estadística a partir de la ficha FIBE, casi 4.000 mujeres afectadas, con un porcentaje importante de mujeres mayores de edad, claramente que nos interpela. ¿Ya? Hoy día llegó otro dato que también lo voy a dejar porque creo que es importante. Tenía la impresión de que desde el punto de vista de quienes se habían visto más afectadas de los incendios y de quienes resultaron muertos y muertas de los incendios, conseguí el dato solo de Santa Juana. Y de las 14 personas fallecidas, 10 son mujeres. No afectó igual a hombres y mujeres tampoco. ¿Ya? Así es que, como decía Jimena, quizás no quedarnos con esta sensación de pena y de dolor, pero la pena y el dolor las mujeres las transformamos rápidamente en fuerza y lucha. Así que eso, muchas gracias. Voy a darle vuelta por acá. Hola. Bueno, primero que nada agradecer la invitación. Bueno, igual vengo de colada porque mi directora no podía venir. Yo trabajo en CERNAMEC, en la Unidad de Violencia contra las Mujeres, pero también soy Francisca y soy parte de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas. Quisiera agradecerle este espacio porque después de tantos años trabajando, no sé si para erradicar la violencia, pero intentando disminuirla desde la institucionalidad, pero también desde la calle y del feminismo, para mí es muy importante poder escuchar a personas que son reconocidas, porque vivimos en un país también que se reconoce también, vivimos un país que es jerárquico, ¿cierto? Todo en jerarquía, entonces es real que ustedes son personas más importantes para escuchar, más validadas, que la Mónica, que yo,
y que muchas otras compañeras que quizás tenemos el mismo ímpetu, pero necesitamos que ustedes lo digan, porque nosotros lo decimos. A veces sí nos acogen nuestra propuesta, utilizamos diferentes formas, somos pesadas, somos simpáticas, somos odiosas, amenazamos, nos enojamos, actuamos como que nos caen bien, hacemos de todo, stand-up, todo. Y por supuesto que creo que vale la pena, si no, no trabajaría todavía en la institucionalidad y tampoco seguiría marchando. Pero necesitamos más como estos espacios, y espacios más abiertos también, en donde se hable de algo que es importante para que tome el realce. El femicidio hoy día es algo terrible. Le mandaba una foto a Jimena recién, mis compañeras ahora ya están en una velatón, está mi pareja ya llevando las cosas de vidrio, todas levantándonos después de una marcha, que vine para acá, hay una actividad que me invitó la ministra Carola, que vine con un overol rojo, muy ridículo, a la Corte, porque después yo estaba en la Comisión de Seguridad, por eso quería mencionar esto. Cuando nosotros hacemos marchas de mujeres, hacemos una comisión de seguridad, en donde nos agarramos un palo en la mano y nos vestimos de forma que nos identifiquemos entre nosotras, pero que no nos identifiquen toda la gente, porque después ocurre cosas de que diferentes personas, hombres todos, van en busca de las mujeres, van en busca a sus casas, te sacan fotos. Entonces, para mí en este espacio, como muchas de mis compañeras, porque muchas compañeras mías son feministas, activistas y también trabajan en la institucionalidad, creemos también en ella, es muy importante que esto se hable de manera más abierta. Este espacio es súper importante, pero yo como que se los pido, así como Francisca, de la que marcha y que soy parte de la Comisión de Seguridad, porque hay niñas chicas que están marchando, habían guaguas, habían perros, y efectivamente nos empujan y hay que estar corriendo porque los hombres sacan fotos a las mujeres que van con cuerpos pintados, las graban. Entonces una que es más vieja y media chora, hay que andar empujando. Es lo que te toca también, por lo que han hecho por ti. Y por los privilegios que yo tengo también de estar acá, por ejemplo. Entonces, yo les pido como Francisca de la institucionalidad y como Francisca de la Red Chilena, que estos espacios como que tanto valoro y la forma igual que lo expresan, porque yo no soy abogada y les entiendo lo que están hablando, y eso lo agradezco, se haga de forma más abierta a la comunidad, porque su voz tiene más valor que la de algunas personas como yo, tiene más valor, y esa es una realidad. Entonces, les agradezco este espacio y yo igual me siento un poco en casa acá, es bien parto lo que estoy diciendo porque yo soy psicóloga, pero le tengo mucho cariño a todo el panel que está ahí y he trabajado y expuesto con algunas de ellas, entonces me siento muy cómoda y siento que este es un espacio a salvo, a diferencia de muchas instituciones de las cuales yo no me siento a salvo por ser mujer, por ser activista y por ser lesbiana. Y acá sí me siento a salvo, pero no es gracias porque es la Corte, es porque ustedes existen acá. Entonces, eso se lo agradezco en nombre también de las feministas que creemos en la institución y también a las lesbianas que creemos en la institucionalidad. Así que eso quería decir. Gracias por entregarnos este tremendo aporte. Y no solamente, como acaba de señalar Francisca, con quien hemos marchado también en distintas celebraciones de 8M, que más que celebraciones, nosotros lo que hacemos es cultivar la palabra conmemorar, porque estamos en una institución tan patriarcal como ha señalado la ministra Carola Rivas, en que acá aún se usa el término celebrar. Entonces ya hemos ido erradicando de a poco ese concepto en los que yo represento, el estamento empleados, el más bajo de la pirámide, ¿cierto?, tan jerarquizada de este poder judicial altamente masculinizado, en el cual aún tenemos mucho que trabajar y evangelizar. Y me encanta usar esa palabra evangelizar, porque es lo que se está haciendo hoy día con este texto que pretende no solamente llegar a una élite que es la que va a resolver los conflictos de relevancia jurídica, sino también para informarnos a quienes vamos a ser usuarios de este poder del Estado, de este poder de justicia. Y justicia que tarda no es justicia finalmente, como dicen. Cada uno de los elementos que se han señalado aquí, especialmente aquellos que dicen relevancia con la parte gremial, que es lo que a mí me corresponde en representación de mis compañeros y compañeras de estamento, es justamente enarbolar la perspectiva de género no solamente en una sentencia, sino también en el quehacer, en nuestras remuneraciones. Hablar de las brechas salariales y cómo resolvemos el tema de las brechas salariales.
cómo resolvemos el tema de los cargos altamente masculinizados. Son tareas que tenemos pendientes y que tendremos que resolver con la academia, con judicatura y con todo el ecosistema del sector justicia. Y esta tarea que hoy día ustedes nos entregan como una obra y también como un legado, nos deja el tremendo desafío de asumir también este rol, no solamente ya de evangelizar, sino también de construir, y construir desde todos los espacios, desde el espacio gremial, que es fundamental para nosotros, para poder decir que, al menos en la parte que a nosotros nos toca, como piezas de este tablero, ¿cierto?, vamos a estar dispuestos a colaborar, pero también a participar, y hacerlo de una manera también que pueda involucrar a toda la ciudadanía en espacios abiertos, en ir a la ruralidad. Estuvimos hace poco en el bus de justicia en Santa Juana, Punta Lavapié, y pudimos exactamente estar ahí en terreno, y eso es lo que falta, facilitar el acceso a la justicia. Quizás crear este cargo de facilitador judicial es una tarea pendiente para todas y todos. Muchas gracias nuevamente por este tremendo aporte. Bueno, muchas gracias a los autores, gracias a las autoridades y a todos los que están acá presentes en esta presentación. Con esto damos por finalizada la actividad y los dejamos invitados a un cóctel que tenemos acá al lado, y también agradecemos a quienes nos vieron a través del canal del Poder Judicial y pudieron seguir la presentación de este libro. Le ruego quedarse en el lugar para hacer el sorteo. Yerko ahí lo va a poner en pantalla, el sorteo de los libros. Sí, la tengo anotada acá. Adiós, muchas gracias.